¿Qué tal Eddie, Diana, perdón, Andrés, Dumar, Amabel, Jonathan? Sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Bueno, bienvenido Amabel, Sebastián, Sergio, Valeria, Jonathan, Fabricio, Ignacio, Diana, Jimmy, Andrés, Martín, Eddie, Alejandro, Alejandro Bordón, Alejandro Figueroa, Fabián, Dante, Ernesto, Oscar, Alberto, Jorge, Dumar y Miguel. ¿Sí? Perfecto. Antes que nada, eh, les quería comentar, sí que les voy a compartir, como fue en el día de ayer, hoy les voy a compartir un archivo que se corresponde a errores en vigas, ¿sí? Que es muy casual que puedan llegar a tener errores o quizá comprobaciones que no se cumplen en las vigas correspondientes. Sí, básicamente explica, por ejemplo, algunos si llegamos a tener errores por torsión, errores por flexión, por cortante, etcétera y cómo solucionarlos muy simplemente en algunos casos, ¿sí? Quizás son medias acotadas las respuestas que aparecen ahí, pero bueno, en algún momento me imagino que les puede llegar a servir. Y bueno, esto lo pueden encontrar igualmente en el programa, pero bueno, me pareció más fácil poder brindárselos por aquí para que ustedes lo puedan tener. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Perfecto, me podrían indicar con un OK cuando lo hayan descargado y ya compartimos la pantalla del día de hoy. Vamos a esperar ahí 1 o 2 minutitos para que le demos tiempo en descargarlo y ya comenzamos. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. Vamos a dejar igualmente la ventana abierta para que ustedes puedan ir descargando. Bueno, ¿qué le hemos enviado? Le hemos enviado sí, un archivo que se llama errores de vigas. Simplemente lo que va a hablar, ¿sí? Distintos tipos de errores, como por ejemplo que te pueden aparecer en el programa, ¿sí? A la hora de dimensionar y verificar las distintas disposiciones. Por ejemplo, compresión oblicua, límites de flecha, ¿sí? Ya sea a plazo infinito, plazo total o flecha activa, ¿sí? Siempre hablando en cada una de ellas. Torsión, ¿sí? Todo lo que son errores de armado manual, por ejemplo, cuando te pide que coloques manualmente la armadura porque no encuentra armadura, ¿sí? En la tabla de armados, ¿sí? Son de distintos tipos, pero bueno, es bastante completo, ¿sí? Y en cada punto les estaría indicando, por ejemplo, aquí dices, en el caso que no cumplas gancho por compresión, dice solución, ¿sí? Si es en apoyos extremos, aumentar la altura o ancho de la viga para disminuir la sección necesaria de armadura, o bien aumentar el tamaño de la columna, ¿sí? Que quizá a veces nos puede llegar a servir para corregir estos errores. Sí, no sé si les ha quedado alguna consulta, alguna duda de la clase pasada, ¿sí? Estuvimos viendo básicamente, empezamos a ver las losas, ¿sí? Pero básicamente no basamos solamente, como bien dice este curso, en el botón por posición, ¿sí? No sé si les ha quedado alguna duda, alguna consulta o algún comentario de lo que hemos visto la clase pasada. Quizá algo que explicamos un poquito rápido, quieren que lo volvamos a repasar, no habría inconvenientes. ¿Sí? ¿Se entendió todo de la clase pasada? Perfecto, gracias por contestar, Diana, Hugo, Fabricio. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? ¿Sí? En el día de hoy tenemos estipulado terminar, ¿sí? Todo lo que es que habíamos empezado con las losas correspondiente. Básicamente, ¿qué vimos la clase pasada para aquellos quizá que se lo perdieron?
Igualmente siempre hay usuarios que graban las clases, así que si se perdieron la clase número 1, no dudan en consultarlo ahí en el chat, que siempre hay algún usuario que les brinda el video y se los puede mandar. ¿Sí? De aquí de parte de la empresa no nos permiten mandar todo lo que son estos videos, pero bueno, siempre los usuarios eh, graban las clases. ¿Sí? Perfecto, ¿qué vimos en la clase pasada? Ahí Hugo Ignacio está pidiendo la clase, así que bueno, si alguien se la puede facilitar. Bueno, ¿qué estuvimos viendo en la primera clase? Bueno, básicamente nos orientamos un poquito de los botones, sí, habíamos visto que aquí estaban las columnas, que aquí hablaba de las vigas, aquí hablaba de las losas, ¿sí? Aquí opciones en general y aquí escaleras, ¿sí? Y por último, las fundaciones. ¿Sí? A simple vista puede llegar a ser un poco dificultoso visualizar el botón. También aparte, extensamente estuvimos hablando de los armados, de las losas, ¿sí? Estuvimos básicamente hablando de todo lo que es la tabla de armaduras en las losas correspondientes, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Hoy, en el día de hoy, vamos a ver las opciones de las losas, ¿sí? Que es la parte que se encuentra aquí en un rectángulo. Si ingresamos, ¿sí? A esta parte de opciones de losas correspondientemente, nos vamos a encontrar con distintas opciones, ¿sí? Por ejemplo, empezando por aquí, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, todo lo que corresponde a cuantías mínimas, es decir, como ustedes pueden verificar, ¿sí? ¿Cuál es el único o los únicos elementos en los cuales no se pueden ver las comprobaciones, ¿sí? Como quizás se pueden visualizar en vigas, se pueden visualizar en todo lo que son columnas, en todo lo que son fundaciones, ¿sí? En las losas quizás no nos aparece todo el procedimiento que hace el programa a la hora de visualizarlo, pero ¿qué es lo que tiene en cuenta el software? Va a tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que son cuantías, ¿sí? Las cuantías mínimas a colocar, como por ejemplo las cuantías geométricas, ¿sí? Que son aquellas en las cuales es la relación entre la sección del acero, ¿sí? Con la sección del hormigón, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos por defecto en la cara inferior, ¿sí? Para losas normales, ¿sí? Un valor de 0,0009, ¿sí? Con un total también de 0,018, ¿sí? En este caso, y así también el programa va a tener en cuenta todo lo que son cuantías mecánicas, así que no solo tiene en cuenta lo que es la sección, ¿sí? Del hormigón de esa losa, sino que además, ¿sí? Tendrá en cuenta todo lo que es la resistencia del acero, ¿sí? Lo vamos a poner como FI, y la resistencia del hormigón propiamente dicho, ¿sí? Estos valores sí van a cambiar dependiendo de la norma que ustedes utilicen, que ustedes asignen en un principio en el programa. Y además, ¿sí? Como ustedes saben, ¿sí? El, el programa, ¿sí? Quizá en la facultad habíamos visto que cuando teníamos losas armadas en una dirección, ¿sí? ¿Cuál era el porcentaje que se solía colocar, por lo menos la que he estudiado yo, ¿sí? Eso va a depender también de cada país. Pero ¿cuál es el porcentaje que solíamos colocar en la otra dirección? Con respecto a la armadura principal, ¿no? ¿Cuánto solía ser aproximadamente? Claro, exactamente, Hugo. Un 20%, ¿sí? Entonces, bueno, el programa tiene por defecto o tiene la posibilidad, ¿sí? De modificar este valor. Dice, porcentaje de armado en una dirección respecto a la otra, ¿sí? A la necesaria de la otra. Si se necesita en esta, un 20%. Si no se necesita, 0%. ¿Sí? Entonces sepan que también pueden tocar todas estas opciones. Pero ¿qué parámetros tener en cuenta? Por ejemplo, en algunos casos, ¿sí? El cálculo espacial a todo lo que corresponde el cálculo
manual, ¿sí? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Vamos a hacer un simple ejemplo aquí dibujándolo, ¿sí? Para que todos nos demos cuenta qué puede llegar a pasar en SIPE y cómo lo podemos llegar a hacer en el cálculo manual, ¿sí? Vamos a hacer que estas vigas, por ejemplo, tienen una dimensión de 25 por 50. Esta se va a corresponder a esta de aquí y a esta de aquí abajo, ¿sí? En cambio, las vigas que están en la dirección Y, si vamos a decir que esto es la dirección Y y esta de aquí es la dirección X, son vigas, ¿sí? De 12 por 30. Y a la vez, nosotros tenemos una distancia de 5 metros en esta dirección y 2 metros en la dirección X. ¿Sí? 5 metros y 2 metros. Y ahora les pregunto lo siguiente. ¿En qué dirección creen ustedes que el SIPE, ¿sí? Si acá tenemos la losa, colocará la principal armadura? Ahí tenemos varios comentarios, ¿sí? Hugo me dice, según en X, ¿sí? Es decir, Hugo me está diciendo que, por ejemplo, para mí, él dice, pienso que el mayor armado va a estar en esta dirección, ¿sí? Luego me dice José Nazar también en la dirección X, también en el sentido más corto. Martín Peralta también me dice en la dirección de la cota menor, ¿sí? Alejandro Figueroa en la 2 y Hugo ahora me dice, no, perdón, al revés, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el comentario que voy a hacer yo? Bueno, esto va a depender realmente, ¿sí? Yo no sé si realmente va a funcionar como quisiera, pero quizá podemos llegar a asegurar que el armado mayor, ¿sí? No te puedo asegurar el ejemplo en CIPE, ¿sí? Pero es un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Al tener más rigidez en la dirección Y, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos referimos con más rigidez? Que las vigas en la dirección Y, al tener mayor sección, ¿sí? Como ahí dice Ignacio, dice, debería ser en la dirección más corta, pero tiene mayor rigidez en el otro sentido. Exactamente, entonces el programa, al tener más rigidez en la dirección Y, va a tender a colocar sus armados en la dirección Y, ¿sí? Es decir, que ustedes a la hora de visualizar esos esfuerzos, quizás se lleven una sorpresa. ¿Por qué? Porque van a ver que el mayor armado está en la otra dirección, ¿sí? ¿Y qué hacíamos nosotros en la facultad? En la facultad, lo que hacíamos era considerar una losa simplemente en una dirección, ¿sí? Calculábamos como si fuera una viga, ¿sí? Simplemente apoyada, quizá. Calculábamos el Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Calculábamos el momento, sacábamos un armado frente a este momento y en la otra dirección colocábamos el 20%, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacíamos en la facultad y acá estamos teniendo, ¿sí? Entonces esto para que lo tengan en cuenta a la hora de calcular sus estructuras, ¿sí? Tengan en cuenta que el cálculo ya es espacial y no es tanto localmente como habíamos visto en algunos casos, ¿sí? Sí, José, usted todo lo que son armados lo puede modificar a su gusto, ¿sí? Es decir, los armados válidos van a ser en el primer cálculo. Después, si usted modifica las losas o los armados correspondientes, el programa no te va a indicar, no te va a decir, mira, acá está fallando, ¿sí? Entonces eso a tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es o dónde ustedes deben trabajar? Igualmente lo vamos a ver mejor en diseño avanzado de losas. Pero ¿dónde lo van a tener que visualizar ustedes? Todo esto que les acabo de comentar desde la opción de isovalores, ¿sí? Esta que se encuentra aquí abajo.
en donde el programa sí te va a indicar cuál es la deformación de esa losa, nos va a indicar cuál es la cuantía, ¿sí? Cuáles son los esfuerzos. Ahí me pregunta Dumar, eh, eh, ¿el CIPE iguala deformaciones en los dos sentidos? Sí, así es, Dumar. Si nosotros, por ejemplo, explicando a la opción de isovalores, ¿sí? Ustedes van a ver por un diagrama de isovalores todos a una de las direcciones y también van a ver las cuantías, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuantía que está correspondiendo a cada caso, ¿sí? Porque si ustedes van aquí a resultados, realmente a la hora de ir a losas vistas, ¿sí? Y vemos las armaduras de refuerzo, aparentemente me parece que vamos a tener que volver a calcular, ¿sí? Pero también la pueden ver desde resultados, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No sabemos realmente cuánto nos está pidiendo el programa. Bueno, volviendo al botón por posición, ¿sí? Volviendo a las opciones de losas, ¿sí? En este caso, bueno, podemos hacer todas estas modificaciones en todo lo que es cuantías mínimas, ¿sí? También podemos modificar todo lo que es la reducción de la cuantía mínima, ¿sí? Es decir, ¿por qué sucede esto de aquí? Es decir, todo lo que corresponde a la reducción, vamos a anotarla aquí, de cuantía mínima, ¿sí? Esto suele suceder porque tenemos eh, valores un poco mayores, ¿sí? Y nos provocan que si se produce una rotura, esta se produzca por una rotura frágil. ¿Por qué? Porque estamos rearmando, sobrearmando la losa, ¿sí? Entonces, de esta manera, si tenemos que cumplir lo que es cuantía mínima mecánica, se estaría produciendo por una rotura, o sea, a la hora de tener o provocarle los esfuerzos de tracción que lo tomen el hormigón, ¿sí? Se produciría una rotura frágil en vez de una rotura dúctil, ¿sí? Entonces, de esta manera, el programa te permite realizar una reducción de la cuantía mínima. ¿Cuál es esa reducción? Sí, va a depender de la cuantía mecánica mínima, ¿sí? Aquí lo vamos a abrir. Va a depender de la cuantía mecánica mínima, ¿sí? Que va a ser el US min, del armado necesario, ¿sí? Que va a ser este de aquí, US necesario, que nos va a dar lo que es la cuantía o la reducción de la cuantía, ¿sí? Voy con las consultas. Fabricio Trujillo, ¿puedo hacer losas en un sentido? Asimismo, Fabricio, usted puede indicarle, por ejemplo, modificando los coeficientes de empotramiento, ¿sí? Para decir que los armados estén en la otra dirección. ¿Sí, Fabricio? Esto lo vamos a ver igualmente en el curso de losas, cómo modificar todo lo que son valores de empotramiento en las losas, ¿sí? Igualmente te resumo, eso lo vas a poder hacer aquí. Te vas a tener que venir a la opción de vigas, ¿sí? Y vas a ir a la opción de empotramiento, esta de aquí abajo. Entonces te permite colocar 1 vendría a ser empotrado, 0 articulado, ¿sí? O un valor parcial puedes colocar. Entonces simplemente te venís al costado de la losa y le asignas el valor de articulado. Sí, Fabricio. Igualmente eh, lo vamos a ver en el curso avanzado de losas, ¿sí? Que vamos a ver todo lo que son losas específicamente. Luego, ¿sí? Volviendo aquí, vamos a tener todo lo que es el armado por torsión,
¿sí? El armado por torsión, ¿sí? Es el que se calcula o sea, anteriormente, sin considerar armado por torsión, se calculaba por el método de pórticos virtuales, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿qué es lo que estaría realizando? Se calcula en las dos direcciones ortogonales, independientes entre sí, considerando solamente un esfuerzo a flexión, ¿sí? En cada dirección. En cambio, ¿qué era lo que sucedía cuando teníamos en cuenta solo el esfuerzo a flexión? Estábamos del lado de la seguridad, ¿sí? Entonces, el programa, cuando ingresamos aquí adentro, te da la posibilidad, ¿sí? De considerar o no el armado en torsión en las losas, ¿sí? Por defecto, el programa lo está considerando, es decir, que estaría aumentando aproximadamente, como bien dice aquí, un 10%, ¿sí? La cuantía real de la estructura, ¿sí? Quizá en qué casos lo van a poder visualizar ustedes más fácilmente. Por ejemplo, en este caso de aquí, justo que tengo, si bien es un ejemplo un poquito exagerado, pero es para que ver los grandes resultados, los grandes cambios que tenemos. Por ejemplo, vamos a calcular esta estructura, ¿sí? Que ahora se las muestro en 3D. ¿Sí? Esta que encontramos aquí, vamos a ir a resultados. Ya por defecto pueden ver que nos da una armadura totalmente o impresionantemente grande, más allá de los esfuerzos de corte que tenemos acá que son insuficientes, ¿sí? Es decir, que no estaría comprobando ni colocando todos estos esfuerzos, ¿sí? Pero no vamos a verificar esto, sino que queremos hacerle aparecer torsión a esta losa, ¿sí? Si ustedes pueden visualizar aquí, nos está apareciendo un Fidel 16 cada 12,5, ¿sí? En cambio, si vamos aquí a la parte superior, botón por posición, opciones de losas, armado por torsión y lo desactivamos, volvemos a aceptar, volvemos a calcular. Recuerden que por defecto viene seteada esta opción, ¿sí? Y ahí nos está dando un armado de Fidel 12 cada 10, ¿sí? Es decir, que se reduce bastante el armado en estos casos, ¿sí? Es decir, pero por lo menos a mi gusto yo no la tendría desactivada, ¿sí? Por lo menos para estos casos. Sí, pero sepan que es una opción que pueden utilizarlas en algunos casos, ¿sí? Quizá este no sería el caso más notorio, ¿por qué? Porque no tenemos forma de arrastrarla en la otra dirección, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta de lo que hemos comentado? Perfecto, gracias Hugo. Los demás participantes, Esteban, Jonathan, Víctor, gracias. Bueno, luego, ¿sí? Nos aparece una opción que se llama longitudes mínimas en losas casetonadas y macizas, ¿sí? Que básicamente lo que nos va a permitir esta opción, ¿sí? Es que si ustedes, por ejemplo, detallan armadura de base en planos, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero cuando detallo armadura de bases en planos? Esa opción está aquí abajo. Detallar armadura bases en planos. Acá. Detallar armadura base en planos, ¿sí? Esta opción, ¿sí? Les va a permitir que a la hora de sacar sus planos nos detalle el armado base, ¿sí? Por defecto, si ustedes van a esta opción de aquí, pueden ver que está detallado el armado base en losas macizas y en losas casetonadas, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos referíamos con armado base? Como habíamos explicado en la primera clase, la armadura que colocábamos por defecto, ¿sí?
Entonces, si ustedes tienen cliqueada esa opción, ¿sí? A la hora de venir a la opción longitudes mínimas en losas casetonadas y losas macizas, ¿sí? Lo que se van a cumplir son las distancias mínimas que aparezcan en este recuadro, ¿sí? En el recuadro que se puede visualizar aquí. Sí, que va a depender básicamente si tenemos armados en un refuerzo, en un segundo refuerzo, etcétera, ¿sí? Luego vamos a tener todo lo que son recubrimientos en las losas, ¿sí? No solo nos permite modificar los recubrimientos en las losas macizas, ¿sí? Sino que también nos permite encasetonadas en losas de cimentación, recubrimientos en losas de viguetas, recubrimientos en placas aligeradas y recubrimientos en losas mixtas, ¿sí? En cada uno de los casos. Sí que habíamos visto que también lo teníamos en la opción de aquí abajo, ¿no? De opciones de barras en general, ingresábamos aquí adentro, íbamos a recubrimientos y también lo podíamos visualizar desde aquí. Continuando con las opciones de losas, ¿sí? Tenemos la que habíamos visualizado aquí, detallar la armadura base en planos, ¿sí? Que en realidad nos permite tener una consideración más ordenada, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen aplicada esta opción, lo que les va a permitir en el programa, ¿sí? Es lo siguiente, es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen esta losa de aquí, que va a estar armada en las dos direcciones, aquí nos va a aparecer cuál es el armado, ¿sí? Y nos va a decir, por ejemplo, que aquí tenemos un Fidel 10 cada 15, ¿sí? Que es la armadura base, más una armadura de refuerzo. ¿Sí? Aquí no me permite... Bueno, vamos a poner un guión. Bueno, me permite colocar el más. Ahí está. Más vamos a imaginar un Fidel 8 cada 12. ¿Sí? Que va a ser la armadura de refuerzo. ¿Sí? En cambio, si ustedes colocan detallar la armadura base en planos, lo que les va a aparecer es lo siguiente. Aquí abajo nos va a aparecer, por ejemplo, la armadura de refuerzo. Vamos a poner del 10 cada 15, ¿sí? Y afuera nos va a aparecer una barra, por ejemplo en este punto, que va a ser la armadura de refuerzo, que va a ser la del 8 cada 12, ¿sí? Es decir, que detallando la armadura base en planos, nosotros tenemos un plano un poco más ordenado, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta a la hora de tener o calcular sus estructuras. ¿Sí? Esta es la opción que se llama... Igualmente también lo vamos a ver con profundidad en las opciones de losas. ¿Sí? Luego vamos a tener otra opción que se llama redondeo de longitud de barras. Redondeo, aquí. Redondeo de longitud de barras, ¿sí? Que nos permite redondear todas las barras, ¿sí? Es decir, la longitud de cada una de ellas, cada 5 centímetros, ¿sí? Que viene por defecto. En caso que ustedes quieran redondearlas a otro valor, ¿sí? También lo pueden hacer desde aquí. Luego tenemos todo lo que es el criterio, perdón, ganchos constructivos en las losas, ¿sí? Es decir, en algún caso, por ejemplo, en todo lo que son armaduras superiores y demás, ¿sí? Para que la barra se apoye directamente en el encofrado, ¿sí? Algunos solemos colocar un gancho, ¿sí? Entonces, en ese caso que la armadura superior queramos colocarle un gancho, simplemente cliqueamos la opción que se llama disponer ganchos constructivos en los extremos de las barras. Si no, por defecto no lo estaría haciendo. Luego tenemos todo lo que es el criterio de ordenación de las losas, que por defecto va a enumerar horizontalmente, ¿sí? Y luego
va a enumerar de arriba hacia abajo o puede hacerlo de abajo hacia arriba, si esto queda a criterio de cada uno, pero sepan que pueden realizar todas esas modificaciones, ¿sí? Es decir, si ustedes ingresan, por ejemplo, se van a ir a la opción de referencias, ¿sí? Referencias visibles. Y por ejemplo, visualizan cada una de ellas. Eh, Acá entrada de BIOS. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que son dimensiones y nombre de las vigas, ¿sí? Ustedes pueden realizar esas modificaciones, ¿sí? Cambiarle los nombres correspondientes, ¿sí? Van a poder modificar todas esas opciones. En este caso, si visualizamos todo lo que es el botón por posición, ¿sí? Van a poder también cambiar el criterio de la numeración de las losas, ¿sí? Por defecto el programa va a colocar un prefijo L, ¿sí? Y al lado del L colocará el número correspondiente, ¿sí? En caso que quieran poner L-, ¿sí? También lo van a poder hacer. Sí, ahora te lo explico, Hugo, cómo lo podemos hacer. L-, ¿sí? Van a poder incluir el número de grupo también en la alineación, ¿sí? En realidad es muy simple realizar todos estos cambios. Nosotros vamos a dejarlo por defecto. Además, puedo cambiar todo lo que es el armado de losas rectangulares. ¿Por qué? ¿Qué nos permite hacer esta opción? Que se llama armado de losas rectangulares. Bueno, en España, sí, como ustedes sabrán, el programa es español, ¿sí? Ellos no están acostumbrados, perdón, a colocar losas macizas, ¿sí? A trabajar con losas macizas, como quizá trabajamos en México, quizás solemos trabajar un poco más en Argentina, Paraguay, quizá en Bolivia no tanto, Paraguay tampoco, ¿sí? Pero en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, más que nada en Argentina, que en realidad que es una petición que se hizo en su momento, nosotros sí trabajamos con losas macizas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes de que apareciera este botón? ¿Sí? Este famoso botón se llama armado de losas rectangulares. Pasaba lo siguiente, mira, lo vamos a desactivar. Me parece más fácil que se los muestre y vamos a volver a calcular. Si hacíamos esto de aquí, ¿sí? Y vamos a ver los resultados. Pueden verificar que en cada nodo, es decir, cada 25, si no recuerdo mal, vamos a ver la cota. Ahí está. Cada 25 centímetros, ¿sí? El programa nos estará colocando un armado correspondiente que se va a indicar respectivamente, ¿sí? Al esfuerzo que tengamos en esos puntos, ¿sí? Recuerden que los mallados que tiene las losas son cada 25 centímetros, entonces cada 25 centímetros el programa nos está colocando un armado. Pero ¿qué era lo que sucedía? Nosotros en Argentina no solemos calcular de esta forma. ¿Por qué? Porque ellos tienen los casetones, entonces cada tantos metros colocan los armados, entonces quizá este sistema sí les sirve. Pero si utilizamos losa maciza nos parece un poco engorroso, ¿no? Un poco dificultoso poder hacerlo, poder justificarlo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Por lo menos para, eh, no recuerdo si lo pidió Argentina, pero lo que se creó es este botón que se llama armado de losas rectangulares, ¿sí? Que nos permite colocar un único armado en cada dirección y sentido, ¿sí? Ya sea en los apoyos y en los vanos. Entonces, en este caso, el programa realiza esa discretización de los esfuerzos y te colocará el mayor esfuerzo, perdón, el mayor armado en toda la losa, ¿sí? Si volvemos a calcular, lo podrán visualizar.
Si vamos a resultados, ahí pueden visualizar que ya lo hace correctamente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto? Ahí me dice Víctor Paniagua, me pregunta, no me quedó claro lo de los ganchos constructivos. Bueno, ahí lo volvemos a explicar. Denme en 2 segunditos. Perfecto, gracias. Aquí estamos nuevamente. Disculpen. Si volvemos aquí, ahí me pregunta Miguel Juárez, ¿cómo se lee el armado de la losa? No, básicamente lo que van a tener aquí es un Fidel 12, ¿sí? Es decir, 12 milímetros, una barra de 12 milímetros, cada 10 centímetros, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, acá nos aparecen dos armados, ¿sí? Y ustedes me dirán por qué me aparecen dos y uno al lado del otro. Por lo siguiente, este armado, ¿sí? Se va a corresponder inferiormente, es decir, va a ser el armado inferior de la losa. Como ustedes pueden ver, el gancho va hacia arriba, ¿sí? Y este cálculo, si ustedes pueden visualizar, no es totalmente correcto, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes visualizan, vamos a ver aquí, vamos a ir a losas, datos de losa, ¿sí? Pueden ver que tenemos una altura de 15 centímetros, ¿sí? Es decir, que como no estaría verificando, ahí nos está colocando un anclaje de 27 centímetros en la parte inferior. Es decir, que se estaría sobrepasando del ancho correspondiente, ¿sí? Por eso también a tener en cuenta que este armado no estaría verificando, ¿no? Bueno, como está abajo de la barra, es inferior. Entonces, como este de aquí está arriba, es superior. ¿Sí? Aquí están los dos muy iguales. Y desde hasta qué tramo estaría colocando este armado. Si ustedes ven aquí, nos aparecen unas líneas punteadas. Para que acá estamos con color amarillo. Ahí está. Si pueden visualizar, nos aparecen unas líneas punteadas, ¿sí? Es decir, que el entramado iría desde ese punto hasta este punto. Lo mismo pasa aquí. En esta dirección nos está colocando un armado hasta este extremo y hasta este extremo. Esto para el programa se llama líneas de flexión. ¿Sí? Si van a losas, modificar armaduras, tiene, perdón, bandas de distribución, que se llama modificar banda de distribución. Bueno, si continuamos, ¿sí? Con lo que corresponde
de punzonamiento. El programa, por defecto, tiene la posibilidades de punzonamiento, ¿sí? Es decir, si ustedes van a la opción de aquí, pueden ver que el programa aquí te realiza consideraciones en los que va a considerar punzonamiento siempre y cuando, ¿sí? Si entramos aquí adentro, el canto de la viga, ¿sí? Imaginémonos que tenemos aquí viga de 50 centímetros y una losa de 10 centímetros, ¿sí? Siempre y cuando se va a hacer esa consideración de la viga, es decir, 50 centímetros dividido el espesor de la losa, que esto da y cuando sea mayor a 1,20. ¿Sí? En caso contrario, no se realizarán. Esa quiera modificar este valor, también lo pueden hacer. Si ustedes pueden visualizar, ¿sí? Todo lo que es aquí son las armaduras que se llaman por tensiones tangenciales, ¿sí? Y en ese caso no nos hace las comprobaciones de punzonamiento para esta losa. ¿Por qué? Porque nos aparece el cartel de insuficiente. Es decir, que con la sección crítica las comprobaciones de punzonamiento. ¿Sí? Recuerden que para absorber esos esfuerzos tangenciales, esos esfuerzos de corte, los tenemos que absorber de dos formas, uno con el hormigón y otro con el acero. ¿Sí? En el caso que también solamente con el hormigón. Eh, ¿A qué te referís con el doblado de hierros, Hugo? Despiece de punzonamiento. El despiece de punzonamiento, siempre y cuando vos lo hagas con la opción de punzonamiento y te generes el refuerzo correspondiente, aquí donde dice generar refuerzos, esos valores usted lo va a ver en la opción de aquí, ¿sí? Va a ingresar a los planos, ¿sí? Y los planos correspondientes te vas a ir al último y el último te va a aparecer, me parece que es armaduras por punzonamiento y ahí sí te aparecen todas las armaduras a 45 o armaduras de estribos, dependiendo cómo las hayas colocado. ¿Sí? Y hubo que hacer una prueba. Fíjate que en esos planos los vas a poder visualizar. Perfecto, continuando, ¿sí? Ellas, y además, ¿sí? Tenemos todo lo que son opciones de viga, lo que es el en las opciones de vigas, ustedes se van a encontrar con opciones de tensión de fluencia de los armados, ¿sí? Que aquí, saliendo el valor que aparece aquí arriba, 420, y aquí nos aparecen dos opciones. Todo lo que corresponde a opciones en general de las vigas, y todo lo que son armados de las vigas, dimensionamiento, etcétera. En este caso, si entramos a la primera opción, el rectángulo, que es un poco el rectángulo correspondiente, ¿sí? Si ingresamos aquí adentro,
Por ejemplo, si vamos de abajo, bebidas en muros y vigas de coronamiento, ¿sí? Bueno, para esto vamos a hacer un muro, ¿sí? Un simple muro, si les parece. Vigas muro, entrar muro. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un muro de aquí a aquí, ¿sí? Y vamos a ir a la vista en 3D. Si ustedes verifican, cuando colocan un muro de mampostería, por defecto, el programa no coloca la viga de coronamiento. Todo lo que son muros de mampostería, lo que deben hacer es venir. Vamos a ir aquí, datos generales, botón por posición, opciones de vigas, armado de vigas en bebidas en muros y vigas de coronamiento, y pueden visualizar que solo por defecto el programa te considera todo lo que es la viga de coronamiento solamente en muros de bloque de hormigón. Es decir, que si ustedes también las quieren considerar, se deben venir aquí y le dicen, por ejemplo, aquí voy a tener una viga de 35 centímetros de altura. ¿Cuál va a ser el ancho de esa viga? Del mismo espesor del muro, ¿sí? Por ahora el programa no nos permite colocar ni un espesor mayor, ¿sí? Y además tampoco no nos permite colocar distintas alturas en otros muros. Es decir, si yo tengo otro muro de mampostería aquí, este muro va a tener también la misma viga correspondiente. Puede llegar a tener el distinto ancho, pero la misma altura va a ser igual para todos. ¿Sí? Esa es la gran desventaja, que por lo menos por ahora, esperemos que quizá en un futuro lo cambien, ¿sí? Pero por lo menos por ahora no podemos setear ese valor, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió esta opción? Recuerden que también lo pueden hacer en muros de hormigón. Perfecto, gracias. Bueno, si salimos aquí, ¿en la planta alta también es la misma altura? Sí, en todas las plantas. Alejandro, esto es válido para todas las plantas, es decir, porque, por ejemplo, lo que vos no podés realizar en el CIPE, por ejemplo, es colocar la viga de coronamiento correspondiente y acá colocar otra viga, ¿sí? Perdón, otro muro. Lo que te conviene hacer si vos tenés, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito, ahí me parece, y vos tenés acá otro muro, ¿sí? Que va a ser continuación del de abajo, no te conviene hacer un muro y un segundo muro, ¿sí? Lo que te conviene realizar en este caso es colocar un muro aquí, ¿sí? Que va a ser el número 1, y un segundo muro desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Porque el programa, cuando generás la unión que está en rojo, ¿sí? De este muro con este de aquí abajo, te aparece un error de solapamiento. ¿Sí? Eso también para que lo tengan en cuenta en sus estructuras. Perfecto, continuando con el botón por posición, ¿sí? Si ingresamos a las opciones de las vigas, nos aparece una segunda opción que se llama ángulo de vigas para alineación, ¿sí? ¿A qué se refiere ángulo de vigas para alineación? Bueno, acá nos aparece un ángulo que es 35 grados, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, ese ángulo, imaginémonos que tenemos aquí nuestra viga en planta, ¿sí? Y a su vez, nosotros aquí tenemos otra viga.
imaginémonos viéndola en planta siempre, ¿no? Bueno, aquí se generará la continuidad, ¿sí? Correspondiente, ¿sí? Imaginémonos que aquí irían los hierros, siempre y cuando el ángulo no supere 35 grados. ¿Sí? Si este ángulo supera los 35 grados, el programa no va a considerar la unión correspondiente. ¿Sí? La continuidad, perdón. Este valor, como pueden visualizar aquí, puede caso. Traslapar, Miguel, quizá. A ver si traslapar, solapar. Ahí dice Martín Peralta, la unión quizá de dos elementos de las dos barras, ¿sí? O sea, me refiero, por ejemplo, si tenemos aquí una viga en corte y, por ejemplo, colocamos un hierro aquí y acá lo solapamos, ¿sí? En este sector. A eso me refiero con el solapamiento entre una barra y la otra. Sí, Miguel, empalme. ¿Cómo le dicen Miguel en México así? Ah, traslape. Perfecto, empalme o traslape. Bueno, gracias. Dando todo lo que es el botón por posición, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que tenemos ángulo de vigas para alineación. Luego a base de pórticos, ¿sí? Es decir, que en todos los pórticos correspondientes que tengan ustedes, van a visualizar que nos aparece la opción de referencias pórtico 1, pórtico 2. Si ustedes quieren resumir este valor, simplemente pueden. ¿Sí? Entonces empezará a numerar pórtico 1, por 2, por 3, etc. Referencias a bases de los apeos. Cada apeo que ustedes tengan considerado, perdón, no AO, perdón, en ese caso. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que es el criterio de numeración de las vigas, ¿sí? Grupos, es decir, que nos va a aparecer, por ejemplo, en el grupo 1, la viga 101, 102, 103, 104, en el grupo 2, 201, 200. Nos va a llegar quizás hasta el número 500, ¿sí? De todas las vías que tengamos, una consecutivamente de la otra. Ah, muy buena, ¿por qué? Si ustedes visualizan, acá donde dice valoración de errores, es donde yo les he enviado es decir, si ustedes van aquí adentro, pueden visualizar, se realizan comprobaciones de gancho por compresión en vigas, de armadura por compresión superior, armaduras por compresión inferior, todo lo que es comprobaciones de anclajes, ¿sí? Pero en caso que ustedes no quieran realizar esta comprobación, simplemente la descliquean aquí, ¿sí? Y además, el programa, si van aquí al signo de pregunta, por ejemplo, si pueden llegar a error en más de una capa, ¿sí? El programa te da la solución. Te dice, mira, se aconseja aumentar el ancho de la viga para que quepan las armaduras, ¿sí? Por lo menos te da una ayuda y te guía. Eduardo Petrici, ¿se agiliza el cálculo? No, no te va a agilizar el cálculo, pero hay algunos errores, por ejemplo, en vigas,
que quizá te aparecen no con el cartel rojo, sino con el cartel amarillo. No sé si te ha pasado, Eduardo, y a los demás participantes. Bueno, todo lo que es en rojo quizá puede llegar a ser error por resistencia, error por deformación, ¿sí? En cambio, todo lo que son en amarillo, muchos, ¿qué tal, Tony? Eh, aquí, ¿sí? Que pueden llegar a ser por empalmes, pueden llegar a ser por todo lo que es armaduras de montaje, o por armadura de piel, o porque tenemos una armadura en más de una capa, o por quizá los ganchos, ¿sí? Es decir, que son errores no específicamente de resistencia y de deformación, ¿sí? Los que sí son importantes en este caso, y son estos de aquí abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice cuando la viga no hay equilibrio, nos va a decir cuando la tensión media mayor supere la tensión admisible, es decir, que la tensión del terreno sea superada, ¿sí? Por la tensión que transmite a la misma, ¿sí? Y la tensión en borde que se tiene en cuenta en las vigas, ¿sí? Van a ser 1,25 por la tensión admisible, ¿sí? Es decir, que se aumenta un 25% más en todo lo que es la tensión del borde de las vigas. En este caso, si ustedes no quieren tener en cuenta esta consideración, simplemente la tachan. La descliquean, perdón. Continuando, ¿sí? Todo lo que es valoración de errores, ustedes también, por ejemplo, si cambian la norma, como habíamos visto en clases pasadas, por ejemplo, si utilizo la norma vieja, norma antigua, y entramos aquí a valoración de errores, encontrarán que el editor es totalmente diferente, ¿sí? Y aquí en la derecha, es decir, que aquí van a encontrar todo lo que les he enviado, ¿sí? Correspondiente a cada uno de los errores, ¿sí? Es decir, que también lo pueden buscar acá. Bueno, vamos a volver al editor nuevo. Bueno, si vemos las opciones de las vigas, ménsula, Miguel, cuando estamos hablando de una ménsula, es lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos una columna, ¿sí? Dicha columna generamos un apoyo, ¿sí? Y en este apoyo colocamos, por ejemplo, una viga pretensada, por ejemplo, ¿sí? A esto estamos refiriéndonos con una ménsula. Y Miguel, esta de aquí vendría a ser la ménsula. Perfecto. Si continuamos, ¿sí? Todo lo que son las en la parte izquierda nos encontraremos con las opciones de los armados. O armados, dimensionamiento, etcétera. ¿Sí? Si ingresamos a esta opción, nos encontraremos con, en la parte superior, todo lo que es la tabla de armado de vigas. ¿Sí? Aquí adentro, por ejemplo, encontraremos todo lo que son las armaduras de montaje. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con las armaduras de montaje? La armadura de montaje, ¿sí? Imaginemos, nosotros tenemos nuestra viga, ¿sí?
Y vamos a tener todo lo que corresponde. Vamos a ponerlo en color rojo. La armadura de montaje, ¿sí? Imaginemos que tenemos acá 3 barras, ¿sí? Y 2 portaestribos. Y aquí tenemos el estribo correspondiente, ¿sí? A esto nos referimos con armadura de montaje, ¿sí? A su vez, ¿sí? En la longitud de la viga, ¿sí? Imaginémonos que ahora vemos la viga, vamos a colorarlo en el mismo color. En la longitud de la viga, nosotros colocamos distintos refuerzos, ¿sí? Es decir, que si colocamos, por ejemplo, un refuerzo solamente en el centro del tramo, ¿sí? Ese refuerzo se va a llamar como refuerzo 1, ¿sí? Y a su vez, ustedes colocan un segundo refuerzo, a ese refuerzo se va a llamar refuerzo 2, ¿sí? Eso más o menos para ir verificando cada uno de los conceptos. Bueno, armadura de montaje es esta que tenemos aquí, que es la que vamos a pasar a configurar nosotros. Si nosotros vamos aquí a donde dice armadura de montaje en secciones rectangulares, nos encontraremos con todas las tablas de armado de montaje en las vigas, ¿sí? ¿Cuántas son esas tablas? Si no recuerdo mal, son de tablas de armado, ¿sí? Que van a encontrar aquí que tenemos, por ejemplo, todo longitudinal, tanto superiormente, las dos primeras, inferiormente, las dos segundas, ¿sí? Y aquí tenemos un estribo tipo cerrado, ¿sí? Es decir, si ustedes hacemos zoom, aquí tenemos 2 Fidel 8, 2 Fidel 8 y 2 Fidel 8, ¿sí? Y además le estamos definiendo cuál es el tipo de estribo que tenemos. No le estamos definiendo qué estribo colocar. Es decir, que acá tenemos 2 del 8, 2 del 8, ¿sí? Y acá colocamos qué tipo de estribo estamos teniendo, ¿sí? ¿Se comprende cuál es la armadura de montaje y cómo se configura? Ahora vamos a crear una nueva. Si ustedes quieren empezar a filtrar esta tabla y crearse su propia tabla, claro, armadura de perchas también, como bien dice Eduardo. Si ustedes quieren empezar a filtrar sus tablas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos realizar? ¿Sí? Entonces, vamos a ir aquí, editar primeramente los diámetros utilizables y le decimos, mira, yo no quiero tener como armadura longitud 5 del 20, ¿sí? Solo voy a utilizar del 16, del 12, del 10, del 8 y del 6, ¿sí? O del 6 tampoco. Eliminar todos los armados que se utilicen dichos redondos, dichas barras, le decimos que sí. En ese caso, ¿sí? Si ustedes visualizan, hemos reducido la tabla de armados a 6 páginas nomás, ¿sí? Entonces, en ese caso, y además, ustedes pueden visualizar que tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos en armado superior 6 barras del 12 y 6 barras inferiormente. Y además tenemos
en un primer caso de armadura transversal, una serie de un estribo, ¿sí? Esto lo van configurando ustedes mismos, ¿sí? Un estribo aquí y otro estribo cerrado aquí, ¿sí? Simplemente esto se hace muy fácilmente, es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos crear uno nuevo, imaginémonos que es el 52, ¿sí? Vamos a decirle que tenemos, por ejemplo, una tabla que sean 3 fi del 10 en la parte inferior y en la parte superior 2 del 10, ¿sí? Entonces simplemente deben asignar aquí donde dice editar qué tipo de estribo van a colocar ustedes. Si vamos a ir al botón más y elegimos, puede ser un estribo cerrado con rama superior solapada, un estribo abierto, estribo en rama, ¿sí? Estribo en S o estribo en rama cerrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí colocamos que tenemos un estribo cerrado de lado a lado y además le podemos decir o definirle un filtro. Es decir, podemos decirle, mira, yo quiero utilizar este tipo de vigas o este tipo de vigas correspondientes cuando tenemos un ancho desde 15 centímetros a 20 centímetros. ¿Sí? Entonces ahí hemos generado un filtro para el programa. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al programa? ¿Cómo quiero armar mis vigas? ¿Sí? Sin necesidad después de tener que hacer tantas modificaciones. ¿Sí? ¿Se entiende cómo pueden ir trabajando las distintas disposiciones de armados? Ustedes en el mismo armado que se hayan creado, por ejemplo, estos de aquí, ¿sí? Pueden generarse una copia de la misma armadura de montaje, pero modificando el tipo de estribo, ¿sí? Entonces, de esta manera se van a ir aquí a la opción copiar una disposición de armadura transversal de la tabla y nos generó otro estribo, ¿sí? Entonces aquí se van a la opción de editar y le dicen, por ejemplo, borro este estribo y aquí colocamos, por ejemplo, en vez de un estribo cerrado, colocamos una rama cerrada aquí y otra rama cerrada aquí y además un estribo cerrado. ¿Sí? Ustedes pueden ir definiendo los tipos según como ustedes lo suelen colocar en obra, ¿sí? Entonces ahí te aparece la disposición, un estribo cerrado y dos estribos en rama. Este lo vamos a borrar. Y una vez que se generan, por ejemplo, perdón, cuando se sobreponen los estribos, debemos considerar las varillas longitudinales. ¿A qué te referís, Miguel? A ver si cuando se sobreponen los estribos, debemos considerar las varillas longitudinales. Por ejemplo, en el caso que nos aparecía, creo que era este de aquí, si no recuerdo mal. Acá tenemos un ramal, un estribo. Este no era. Acá tenemos un estribo más un ramal en S. Por ejemplo, acá tenemos un estribo cerrado. Claro, Miguel, sí, si no, no nos permite realizar esa sobreposición, ¿sí? Cuando definimos, ¿sí? El armado correspondiente y la tabla de armados que ustedes suelen trabajar, por ejemplo, que ya hicimos todas las modificaciones correspondientes, ustedes pueden grabarse esa tabla, ¿sí? Entonces esa tabla van a ir aquí a la parte superior de
exportar, ¿sí? Y una vez que colocan esta opción, van a grabarse el archivo. Por ejemplo, lo pueden grabar en el escritorio y colocamos, por ejemplo, el nombre del archivo, por ejemplo, tabla de vigas para viviendas, por ejemplo. Entonces el programa nos generará una extensión .bibgen. Me dice, desea marcar, una vez que creo la tabla, ¿desea marcar los datos como valores iniciales para crear obras nuevas? ¿Sí? Eso que me habían preguntado ustedes al principio de las clases. Bueno, aquí tiene la opción de aplicarla para todas las obras o opción número 2, aplicarla solo para esta obra. ¿Sí? Entonces le pueden decir que no y solamente la utilizan para esta obra en específico. Si ustedes visualizan, van a ver que el archivo, vamos a ir al escritorio, se llama tabla de vigas para viviendas.bibgen. Entonces ustedes se crean una carpeta y van a ir guardando todas las tablas correspondientes. Luego, para traérselas nuevamente, simplemente entran al botón por posición, tabla de armado en vigas, van a armadura de montaje en secciones rectangulares y se van a ir a la opción, en vez de color en rojo, en color en verde, que es la de importar. Entonces nos va a aparecer, si ustedes van a users acá y van a escritorio, ahí les aparece la tabla de vigas para viviendas.bibgen. ¿Sí? ¿Se entiende cómo pueden ir grabando y cómo pueden traerse las tablas? Y además, eso que me habían preguntado en la primera clase, que cómo hacía para modelarlas en todas las obras. Eso te lo pregunta el programa en cada punto que ustedes generan la tabla. Perfecto. Vamos a aceptar. Además, ¿sí? Ustedes pueden modificar todo lo que son armaduras de montajes, no solo en vigas rectangulares, sino que en secciones rectangulares con un ala, con dos alas, ¿sí? Pero es de la misma forma. ¿Cómo se borran las tablas, Sergio? Una de ellas, te vas a ir acá al botón por posición y una vez que entras aquí, te vas a la opción que dice restaurar tablas por defecto. ¿Sí? O opción número 2, que la di en la primera clase, es resetear el programa. ¿Sí? Que esa opción, no sé si alguien la copió y la pegó la clase pasada, a ver si se las puede pasar. Si no, la vuelvo a escribir. Sí, vígate, Martín. Siempre y cuando tengas continuidad, ¿no? En los dos extremos. Las tablas generadas en la versión 2017, ¿se pueden abrir con versiones anteriores? Sí, es posible, Jorge. Es decir, en muchos casos, si usted no la grabó por defecto, es decir, si usted visualiza, yo la grabé en el escritorio, ¿sí? Esta que se llama Vigen. Pero si usted se olvidó y no la grabó, ¿sí? Lo más probable que esa tabla le aparezca aquí, en la opción, vamos a ver, la puedo encontrar aquí en mi máquina, equipo, disco C, aquí vamos a ir a usuarios, AppData, Rooming, zip ingenieros, aquí no está instalada,
Pasa que hay tantos usuarios aquí. Técnicos, imagino que será aquí. Rooming. Hacer. AppData, Rooming, SIP Ingenieros, ¿sí? Y acá te vas a la versión 2017. Aquí dentro. Con la extensión VivGen, por ejemplo, o el nombre de la tabla, .viv. En 2016 a versión 2017. Sí, Jorge, si querés eliminar parte de la tabla, Miguel, lo tenés que hacer manualmente, ¿sí? Es decir, tenés que ingresar a la tabla y empezar a eliminar cada una de ellas, generándote los filtros y demás. Pero es una por una, sino la única filtro que podés hacer rápido es el de las barras. Perfecto. Bueno, no sé si les ha quedado alguna consulta, alguna duda correspondiente a nuestra segunda clase. Bueno, ahí Hugo Ignacio está pidiendo si le pueden mandar la clase del día de ayer. Bueno, perfecto, gracias Esteban. Si les parece, vamos a dejar por la clase del día de hoy. ¿Sí? Nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? A la misma hora, ¿sí? A las 4 hora Argentina, 3 hora Bolivia, ¿sí? 2 hora México, ¿sí? Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y nos estamos hablando en el día de mañana y muchas gracias. Hasta luego, gracias.